vos bien explicaste que vas a hacer lo de los gráficos ahora. Pero si la duda que tengo es sobre los gráficos, espero que desarrolles y después te pregunto, ¿verdad? Claro, si es sobre el tema de, sí, de gráficos estadísticos, sí. Primero explico los distintos gráficos y antes de pasar a histograma, igual voy a hacer un momento como para preguntar sobre los gráficos y eso. Ok, gracias. Bien, ¿hay alguna duda más con respecto a todo lo anterior a gráficos que haya quedado? ¿Algún ejercicio que haya quedado ahí colgado y que lo quieran ver? ¿O arranco entonces ya con lo de gráficos? Hola, te hago una consulta. Sí, Yo quiero saber si, no sé, si estoy equivocada, no sé. Esto es un aproximado, ¿no son, son aproximados los datos o son exactos? ¿con cuál dato te referís vos? ¿A lo de los gráficos? Sí, con los gráficos, sí. Bueno, bueno, ahora lo vamos a ver. En realidad depende del gráfico. O sea, depende del gráfico que uses. A veces van a ser datos que te va a dar como aproximado. Y a veces sí van a ser datos que no, que son exactos, digamos, ¿sí? Ahora igual cuando detallemos cada uno de los gráficos que se usan, o por lo menos los más conocidos, voy a dar una descripción de cada uno para qué se usa y todo eso para que lo puedan anotar. Eh, y bueno, como digo, vamos a ver algunos ejemplitos. Ok, gracias. De nada. Bueno, si no hay ninguna duda más, entonces arranquemos. Vamos con el tema, bueno, el uso de los gráficos estadísticos, ¿sí? Bueno, como la palabra lo dice, la idea de los gráficos estadísticos es volcar datos, ¿sí? Estadísticos sobre algo, no sé, se está viendo, no sé, población de mujeres y hombres en un país, o el tipo de edades en un país, digamos, qué porcentaje de un país es de una determinada edad a una determinada edad, o sea, todo, o datos, por ejemplo, de, no sé, eh, día de la semana y temperaturas, por ejemplo, de los días. Bueno, todo lo que tenga que ver con la estadística, también un poco con la probabilidad, pero bueno, ahí ya no me voy a meter mucho tanto porque si no los voy a marear. Pero bueno, todo lo que tenga que ver un poco con todo eso, sí, se puede dar de diferentes maneras, ¿sí? Yo puedo dar un texto donde, bueno, ahí explico, bueno, a ver, en un país se encuentra tanta cantidad de población de hombres, tanta cantidad de población de mujeres, de las cuales, si hago, no sé, determinados intervalos de edades, no sé, de 0 años a 10 años hay tanto por ciento, digo, puedo escribir un texto con toda esa información y si no, me apoyo en los gráficos para que visualmente sea más fácil de entender. El tema es que como hay varios tipos de gráfico que yo puedo usar, tengo que saber, dependiendo lo que yo quiero informar, qué gráfico voy a usar. Porque, por ejemplo, si yo para comparar datos uso, no sé, un gráfico de dispersión, por ejemplo, o un gráfico circular, bueno, no me va a servir, ¿sí? Porque ahora vamos a ver para qué se usa cada uno, pero bueno, listo, si uso alguno de esos dos, no me va a servir, ¿sí? No es que no me va a servir en el término de que no me va a salir mal o cosas, sino que visualmente, o sea, la idea de usar gráfico es que visualmente yo pueda informar algo respecto a estadísticamente y que sea fácil de ver y no tengan que estar, no sé, comiéndome un texto de, no sé, de una carilla entera, eh, cuando lo puedo explicar simplemente con un grafiquito y que el que lo lee ya entiende perfectamente lo que estoy informando. Entonces, la idea es esa. Entonces, arranquemos. Uno de los primeros gráficos que se ve, que digamos que se ve siempre cuando se empieza a ver gráficos estadísticos, es el gráfico de barra, ¿sí? El gráfico de barra. Bien, acá si quieren, no, traten de copiarla si ya les queda. Esto le dicto, así no escribo todo porque es un poco largo, digamos, las características y para qué se usa. Así que lo dicto varias veces, igual lo voy dictando despacio y después vuelvo a dictarlo 3, 4 veces como para que lo terminen de copiar. Y ahí sí les pido que todos, o por audio o por mensaje, vayan confirmando si ya terminaron de copiar. Así puedo seguir. Bien, el gráfico de barra, bueno, 2 puntos, se usan para comparar datos.
Sí, puede hacer ruido. Ok. Bien. Se usan para comparar datos, punto seguido. Son buenos para diagramar datos e ilustrar. Son buenos para diagramar datos e ilustrar. Hace ruido y estoy grabando. ¿Cómo cambia algo con el tiempo? Vuelvo a leer igual todo. Gráfico de barras, dos puntos. Se usan para comparar datos, punto seguido. Son buenos para diagramar datos e ilustrar cómo cambia algo con el tiempo. Entre paréntesis, días, meses, años, etc. Seguido del paréntesis, ahora igual después vuelvo a leer todo. Y también se usan para ilustrar cómo comparar dos rubros diferentes. Vuelvo a leer hasta ahí. Gráfico de barra, dos puntos. Se usan para comparar datos, punto seguido. Son buenos para diagramar datos e ilustrar cómo cambia algo con el tiempo. Entre paréntesis, días, meses, años, etc. Cierro paréntesis. Y también se usan para ilustrar cómo comparar dos rubros diferentes. Que te digan cómo vamos. Punto seguido. El eje X, entre paréntesis, horizontal, generalmente se usa para identificar el periodo de tiempo. El eje X, entre paréntesis, horizontal, generalmente se usa para identificar el periodo de tiempo. Y el eje Y, entre paréntesis, vertical, muestra los números para la cantidad de rubros medidos. ¿Cómo sabes si estamos? Vuelvo a repetir. El eje X, entre paréntesis, horizontal, generalmente se usa para identificar el periodo de tiempo y el eje Y, entre paréntesis, vertical, muestra los números para la cantidad de rubros medidos y entre paréntesis, temperatura, precipitaciones, etc. Bien, de todas maneras igual esto queda grabado, así que si a alguno le faltó alguna parte de la definición, después vuelve a ver el video y lo copia, lo termina de copiar. Pero bueno, si alguno se quedó, falta algo, vuelvo a repetir por la duda, lo leo una vez más todo completo. Gráfico de barra, dos puntos. Se usan para comparar datos, punto seguido. Son buenos para diagramar datos e ilustrar cómo cambia algo con el tiempo. Entre paréntesis, días, meses, años, etc. Y también se usan para ilustrar cómo comparar dos rubros diferentes. Punto seguido. El eje X, entre paréntesis, horizontal, generalmente se usa para identificar el periodo de tiempo. Y el eje Y, entre paréntesis, vertical, muestra los números para la cantidad de rubros medidos. Entre paréntesis, temperatura, precipitaciones, etc. Y voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que, bueno, tengo ahí. Y siempre los gráficos, no todos, ¿no? Pero digo, la mayoría de los gráficos se dibujan sobre los ejes coordenados, ¿sí? Siempre se toma, digamos, los positivos, ¿sí? O sea, desde el origen, que es este, digamos, se toma para la derecha el horizontal, que serían los positivos, y para arriba de los verticales, que serían los positivos también, ¿sí? Recuerden siempre que el eje horizontal se conoce como como X, y el vertical se conoce como Y, ¿sí? Que el de abajo, digamos el horizontal, el X,
era la variable independiente, que la vertical, el eje Y era la variable independiente, ¿sí? Pero bueno, a ver, estos son los valores que se conocen, digamos, que los convencionales que se usan, ¿sí? Pero digo, acá puede ir cualquier cosa, ¿sí? Pero siempre sí lo que va a ir es la variable independiente horizontal y la variable dependiente vertical. Pero bueno, eh, para que entiendan eso, que no siempre va a ir X e Y, ¿sí? Bueno, vamos a ver este caso, a ver. Acá vamos a ver este caso. Supongamos que yo tengo esto así acá. Tengo de 5 en 5. Siempre tiene que estar a escala esto, ¿sí? Yo acá lo estoy dibujando medio al aire, pero digo, siempre tiene que estar a escala, digamos. ¿Qué significa escala? Que cada unidad, ¿sí? La unidad sería, por ejemplo, esto, ¿eh? Digamos, desde el origen hasta la primera rayita que yo hago, digamos, si tomo esto como unidad, bueno, todas las unidades tienen que medir lo mismo, ¿sí? Eso significa que esté a escala. Bien. Entonces vamos a poner acá, no sé, Ucrania. Vamos a poner acá España. Y vamos a poner acá Alemania. Bien, a ver. Si me guío de... Lo que quiero ver acá es mujeres. Este es el gráfico de las mujeres embajadoras. Embajadoras del 2006. ¿Sí? Bien. Entonces, con un título, yo estoy diciendo qué voy a ver en este gráfico, ¿sí? A veces uno nunca, digamos, hace caso al título, como que, bueno, pero el título es importante también, porque acompaña el gráfico, porque yo, si miro este gráfico, yo digo, bueno, a ver, Ucrania, España, Alemania, números abajo, digo, ¿qué me está diciendo? Bueno, el título es la primera información que yo doy en el gráfico. Entonces, ¿qué va a tratar este gráfico? Si yo miro el gráfico, ¿qué información me va a dar? Bueno, me va a dar las mujeres embajadoras del 2006 de estos países. ¿Sí? Bien, entonces, de acuerdo a la definición, por ejemplo, tenemos en el eje X, el horizontal, ¿sí? Que se usa para periodo de tiempo, también puede ser para cantidad de, no sé, de persona o cantidad de algo, ¿sí? Eh, entonces, acá, bien, acá, por ejemplo, acá podemos pensar que, bueno, que los números estos representan la cantidad de embajadoras que tuvo cada país. Vamos a pensarlo así, ¿sí? Pero bueno, puede ir también. Yo en la definición le puse más que nada el tema del periodo de tiempo porque muchas veces los gráficos de barras se usan con tema de tiempo, ¿sí? A ver, días, el lunes, martes, miércoles, o años, o cosas así. Pero bueno, también se puede usar, ¿sí? A ver, como dice ahí, ¿no? Al principio, son buenos para llamar datos e ilustrar cómo cambia algo con el tiempo. Bien, esa es una. Y también se usa para ilustrar cómo comparar dos rubros diferentes. Entonces, acá tenemos todo lo que es cantidad de personas o de embajadoras que va a haber. Y acá tenemos otro rubro, ¿sí? ¿Qué es? Son los países. Entonces, por un lado tenemos cantidad de personas, por otro lado países. Ahí tenemos los dos rubros. Bien, y estoy comparando datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decir, bueno, voy a comparar qué cantidad de personas tuvo, o sea, uno de los rubros, ¿sí? Pero dentro de ese mismo rubro hay tres países distintos. Entonces, cuando yo dibuje el gráfico, ya visualmente me voy a dar cuenta, qué país tuvo más embajadoras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dibuja eso? Bueno, se van a dibujar barras, ¿sí? Son como rectángulos, ¿sí? Que van pintados. Y bueno, dependiendo el dato que me da, yo dibujo. Por ejemplo, me dice que Ucrania tuvo 4, ponele. Entonces ves que antes del 5 ya corté el rectángulo. Acá España tuvo 10. Entonces dibujé hasta acá hasta 10, ¿sí? Con línea punteada, tiro. Bueno, acá sería acá, un poquito antes del 5. Y Alemania tuvo 35. Bueno, vamos a poner 30. Total es a modo de ejemplo. ¿Sí? Entonces, trazo ahí en 30 y trazo acá. Ahí está. Y también lo pinto. Bien. Bien, y ese sería el gráfico de barra. Entonces, cuando yo me acerco visualmente, ya automáticamente ya observo rápidamente que lo que esté midiendo, sea lo que sea, ya Alemania es mucho más. ¿Sí? Y después le sigue España y después le sigue Ucrania. No quiere decir que, a ver,
lo ideal siempre es ordenarlo a modo de esto, ¿ves? Que quede como, voy a poner con otro color, a modo de esto, ¿no? Como que va quedando cada vez más chico, más grande, más grande, más grande, hasta que terminó todo grande, ¿no? Pero bueno, a veces puede pasar que tenga esto, a ver, hago otro. No sé, vamos a poner acá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y vamos a poner acá, no sé, 10 grados, 20 grados y 30 grados, ponele. Entonces, no sé, dije, vamos a poner así, el lunes, perdón. Perdón, acá hice mal. Esperen, vamos. Este no va. Es al revés, ¿sí? O sea, acá vamos a poner 10 grados, 30 grados. Y acá sí vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a hacer los 5 días de la semana. Y bueno, vamos a suponer que el lunes hizo 15 grados, por él. Y bueno, va a quedar ahí. ¿Sí? Que el martes hizo 30, ponele. Bien. Pero el miércoles hizo 10, por ejemplo. Y el jueves hizo 20 y pico. Y el viernes hizo, no sé, acá, entre 10 y 20, ¿sí? Entonces, esto también lo puedo hacer, ¿sí? La diferencia es que acá, bueno, no me quedó ordenado. O sea, porque acá, por ejemplo, más chico, acá más grande, acá más chico, acá más grande de nuevo, entonces me quedó como desparejo. Pero no está mal, también se puede hacer, ¿sí? Esto a modo de ejemplo para que vean que no siempre, digamos, me va a quedar ordenado. La idea es ordenarlo para que, bueno, me quede esto más visualmente, ¿sí? Pero bueno, ya igual visualmente ya las barras me ayudan a ver que obviamente la barra que más extensa sea hacia la derecha, más larga sea, que más área tenga ese rectángulo, va a ser obviamente el país en este caso, o bueno, el rubro que tenga acá, que más tenga de el dato que me está pidiendo abajo, ¿sí? Bien. Entonces, ¿se entendió lo gráfico de barras? Sí. Bien. Vamos con el siguiente gráfico. El siguiente gráfico son los gráficos lineales. Bien, bueno, lo mismo, dicto y copio. Gráficos lineales, 2 puntos. Muestran cambios graduales en los datos. También, punto aparte, también son buenos para resumir la relación entre dos tipos de información y cómo dependen una de la otra. Ahí vuelvo a repetir. Gráficos lineales, 2 puntos. Muestran cambios graduales en los datos. También son buenos para resumir la relación entre dos tipos de informaciones y cómo dependen una de la otra. Repito. Repito de nuevo, gráficos lineales muestran cambios graduales en los datos. Punto aparte. También son buenos para resumir la relación entre dos tipos de informaciones y cómo dependen una de la otra. Bien. A ver, ejemplo. Lo que venimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, recuerdan allá por la primera clase
que teníamos el del kilómetro y la nafta, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros. Vamos a cambiar acá el dato para hacerlo más derecho, pero por ejemplo, eh, supongamos que teníamos acá 2, 4, 6, 8, 10. Bien, a ver, esto era kilómetros y esto era litros de nafta, por ejemplo, ¿sí? En ese ejercicio el primero era 1/10 que se usaba por litro, pero acá vamos a poner que se usa 2 litros de nafta por 1 kilómetro. Vamos a exagerar como para... Entonces, 1 kilómetro, ¿sí? 2 litros. Marcamos un punto acá. 2 kilómetros entonces van a ser 4 litros. 3 kilómetros van a ser 6 litros. Y así sucesivamente, entonces se trazaba una recta, ¿sí? Que unía todos los puntos. ¿Sí? Bien. Bueno, es un gráfico lineal, ¿sí? Por eso me queda es como una función lineal, ¿sí? La recta. Pero bueno, se puede graficar también, a veces puede llegar a quedar algo así capaz, ¿sí? Un gráfico así, ¿sí? Que no sea justo una lineal recta, también digo sería lineal. Pero bueno, básicamente lo que me muestra es esto, ¿sí? Un cambio en los datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo 1 kilómetro, 2 litros, pero después me cambia el dato. Ya tengo 2 kilómetros, bueno, son 4, o sea, hay ese cambio, ¿sí? Y te resume una relación entre dos cosas, ¿sí? O sea, entre dos informaciones. Por un lado tengo la información de los kilómetros que hizo un vehículo, ¿sí? Y por otro lado la información de la nafta que consumió un vehículo. O sea, son dos informaciones distintas, pero depende una de la otra, ¿sí? Por eso en la definición dije que son buenos para resumir, porque en un gráfico te resumió toda esa relación, ¿sí? La relación entre dos tipos de información que son distintas en principio, porque vos decís, bueno, por un lado me está hablando de kilómetros que hizo un auto, por otro lado de la nafta que consume un auto, digo, vos decís, no tiene nada que ver. Pero sí, estos gráficos justamente lo que hacen es mostrarte la relación, digamos, de cómo depende una de la otra, ¿sí? Entonces el ejemplo más, como digo, el ejemplo más fácil y más visual para también relacionarlo con lo que vimos es este que habíamos visto de kilómetro y nafta. Entonces el ejemplo más común también, ¿sí? Que se usa. Bien, ¿se entendió lo gráfico lineal? Digamos, este dentro de todo es simple, ¿sí? Es para relacionar dos datos y mostrar cómo van cambiando esos datos, pero cómo depende siempre uno del otro, ¿sí? Por ejemplo, en el anterior, fíjense que en el de barras no dependía uno del otro. No es que, bueno, si era Alemania, sí o sí, o sea, si eran 30 embajadores, sí o sí tenían que ser de Alemania. Si eran 15, sí o sí tienen que ser, no sé, de España. Digo, no es que dependía de la cantidad de personas de qué país era. Eran datos concretos, ¿sí? O sea, justo en el 2006 pasó que, bueno, Alemania tuvo 30, que España tuvo, no sé, 10. Bueno, son esos datos de ese año. Capaz que en el 2007 pasa de que, no sé, España ahora tiene 35, Alemania bajó a 10, digo. No es que dependen uno del otro, sino que son datos concretos del momento, ¿sí? Que relacionás en el momento. En cambio acá, sí, en este caso, para este auto, por ejemplo, que consume 2 litros de nafta cada 1 kilómetro que hace, esto es siempre. No es que el auto de, bueno, pero mañana el auto se, no sé, se levantó directo un día nuevo y el auto mañana consume menos. No, es siempre, ¿sí? Entonces, los datos estos son siempre. Entonces, este gráfico te permite ver cualquier situación porque siempre es la misma, ¿sí? Siempre va a depender la nafta del kilómetro, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Bien, seguimos con el otro. Faltan dos gráficos y ahí ya vamos con las dudas o lo que tengan y así después, bueno, pasamos a histograma. Bien, siguiente gráfico. Gráfico circular. ¿Sí? También se conoce como gráfico de torta, pero bueno, yo lo llamo circular y bueno, si lo quieren poner también de paréntesis o de torta, es lo mismo. Bien, dicto. Gráfico circular, dos puntos. Es un círculo dividido en varias partes que identifican porcentajes diferentes de un rubro como parte de un todo. Vuelvo a repetir. Gráfico circular, dos puntos. Es un círculo dividido en varias partes que identifican porcentajes
diferentes de un rubro como parte de un todo. ¿Sí? Lo repito por las dudas una vez más. Gráfico circular, 2 puntos, es un círculo dividido en varias partes que identifican porcentajes diferentes de un rubro como parte de un todo. ¿Sí? Bien, vamos a el ejemplo. Bien. Acá lo mismo, acá es importante también el título, ¿sí? Los títulos son importantes, los subtítulos son importantes. Bien, yo acá tengo dos gráficos circulares que me va a hablar de qué? De empleos, ¿sí? De empleos entre hombres y mujeres, separados, ¿sí? Entonces, y vamos a poner igual los datos, a ver. Vamos a poner ahí, ahí, ahí. 7%, 16% y 77%. Vamos a pintar acá de celeste un poquitito para poner abajo de qué trata cada uno, este de verde, y vamos a pintar de rojo todo este. Bien, vamos a poner las referencias abajo, celeste, y el verde vamos a ponerlo por acá. Bien, el rojo son servicios, el azul es agricultura y el verde es industria. Bien, y vamos a poner el de hombre ahí, ahí y ahí, y vamos a poner 12%, 47% y 40%. Y lo mismo, vamos a pintar 12, 12, este es el verde y este es el rojo. Bien, analicemos el ejemplo con la definición. A ver, gráfico circular. Es un círculo, bien, como ven acá, divididos en varias partes. Bien, primera información. Yo te voy a tener un círculo donde lo voy a dividir en partes, ¿sí? Bien, ¿qué son esas partes? ¿Qué me identifican? Bueno, son porcentajes diferentes. Fíjense, por ejemplo, acá tengo 77%, 16 y 7, ¿sí? De un rubro, ¿sí? En este caso es como que tengo un rubro dentro del otro. El primer rubro es el empleo, ¿sí? O sea, el rubro general, digamos, el rubro general es empleos. Pero ahora este gráfico yo lo estoy analizando en el rubro mujeres, ¿sí? O sea, el dato de ese círculo va a ser solo referido a las mujeres. Entonces, por eso es que me dice diferentes porcentajes, porque acá tengo diferente, está dividido en 3 tipos de porcentaje, pero de un rubro solo, que es mujeres. Si quiero preguntar más allá, bueno, pero ¿dentro de qué rubro? De empleos. Entonces, si quiero poner acá, puedo borrar empleo y puedo poner empleos mujeres, empleos hombres. Entonces ahí ya lo defino todo en un rubro. Bien. Como parte de un todo, dice. ¿Qué quiere decir? Que todo, ¿sí? Me tiene que dar el 100%, que es todo, justamente, ¿sí? Cuando hablamos de porcentaje, el 100% es todo, ¿sí? Y esto es una de las preguntas que había surgido creo que el sábado anterior, que a una compañera creo que le había dado 360 al círculo, algo así, que bueno, no, a ver, cuando uso gráfico circular estoy refiriéndome a porcentajes, así que toda la suma me tiene que dar 100%. Bien, entonces, lo mismo con acá los hombres. Estoy dentro de un rubro, empleos de hombres, dentro de un rubro, diferentes porcentajes, acá tengo 47, acá 40 y acá 12. ¿Sí? Perdón, igual acá es
Sí, perdón, acá es 13, ¿sí? Ahí está. Corrijan eso, es 13. Ahí está. Bien. Y todo dentro de un rubro, ¿sí? Bien. ¿Qué me ayuda a ver este gráfico? Bueno, visualmente me ayuda a ver cuestión de porcentaje, ¿sí? Entonces yo veo rápidamente, en vez de capaz de leerme un texto, una carilla entera que me dice, bueno, los empleos de Argentina, si lo dividimos entre servicios varios, agricultura o la industria, podemos observar que en las mujeres que tienen trabajo, un 7% se dedica a la agricultura y bueno, y todo el texto que me explica todo, pongo todos grafiquitos y ya eso me dijo todo. Yo miro el gráfico mujer y digo, a ver, el rojo es servicios, el azul es agricultura, el verde industria. Bueno, me dice que el 7% de las mujeres trabaja en agricultura, que el 16% de las mujeres trabaja en industria y que el 77% trabaja en servicios varios. Listo. Voy al lado de hombres. ¿Qué me dice? Que el 13% trabaja en agricultura, que el 40% trabaja en industria y que el 47% trabaja en servicios varios. ¿Sí? Listo. Ya está, me dio toda la información que puedo leer en una carilla entera, me la dio estos dos grafiquitos, ¿sí? A ver, si de última vos me decís, bueno, pero ¿cuánto es el 7%? O sea, ¿cuántas mujeres son? Bueno, ahí ya tengo que tener otro dato, no sé, que me digan que las mujeres empleadas, o sea, que tienen empleo, que tienen trabajo fijo, no sé, son 2 millones, ponele, en el país. Ponele 2 millones de mujeres y ponele que 3 millones y medio de varones, de hombres. Bueno, ahí ya tengo otro dato y bueno, ahí ya calculo después, por medio de la regla de 3 simple o eso, digo, calculo los datos a ver cuánto es el 7% y eso. Pero bueno, esto, por eso el gráfico circular me sirve para ver porcentaje, ¿sí? O sea, yo lo que me fijo acá son los, en términos de porcentaje, ¿sí? Bien, ¿se entendió esto del gráfico circular? Sí, sí. Bien, vamos al último, que es, vayan anotando así voy dictando, el gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión. Bien, pongan. Demuestran particularidades en la información y son similares a los gráficos lineales porque comienzan marcando los diferentes puntos de información. Repito por las dudas. Demuestran particularidades en la información y son similares a los gráficos lineales porque comienzan marcando los diferentes puntos de información. Punto seguido. Sin embargo, coma, la diferencia es que cada punto individual vamos a ver. Sin embargo, coma, la diferencia es que cada punto individual entre sí, con una línea, pero con una línea de tendencia que no cruza todos los puntos. Sin embargo, coma, la diferencia es que cada punto individual entre sí, con una línea, pero con una línea de tendencia que no cruza todos los puntos.
coma, sino que debe haber aproximadamente el mismo número de puntos debajo de la línea que sobre ella. Vuelvo a repetir todo, que este es digamos, el más largo y por así decirlo, el más complicado. Gráfico de dispersión, 2 puntos. Demuestran particularidades en la información y son similares a los gráficos lineales porque comienzan marcando los diferentes puntos de información. Punto seguido. Sin embargo, la diferencia es que cada punto individual entre sí, con una línea, pero con una línea de tendencia que no cruza todos los puntos, sino que debe haber aproximadamente el mismo número de puntos debajo de la línea que sobre ella. Acá vamos a ver un ejemplo más que nada visual, ¿sí? Porque casi siempre para estos gráficos se usan, digamos, es cuando, por ejemplo, tengo una tabla con muchos datos, ¿sí? No sé, supongamos que tengo el porcentaje, no sé, de materia prima. Voy a poner un ejemplo medio rapidito y no tan difícil de entender, ¿sí? Y un producto no conforme. Bien. Entonces, bueno, y acá iría también el número de muestras, ¿sí? O sea, acá iría... Esperen que... Ahí está. Bien, acá iría el número de muestras, que sería 1, 2, 3, o sea, hago la primera muestra, la segunda muestra, ¿sí? Este sería el número de muestras. Pero bueno, este no va en el gráfico en sí, sino que lo que me dicen es, bueno, hice tantas cantidades de muestras, ¿sí? Lo que me va a decir de dato de última es la cantidad de puntos que yo voy a tener en ese gráfico, el número de muestras, ¿sí? Pero bueno, acá, por ejemplo, ¿qué me dice? A ver, número de materia prima, acá me dio 1% y acá me dio 10 productos no conformes. Me dio 2% y acá me dio 5 productos no conformes. Me dio 1,5% y me dio 7 productos no conformes. Me volvió a dar 1,5%, pero ahora me dio 6 productos no conformes. Acá me dio 3% y acá me dio 2 productos no conformes. ¿Sí? Y bueno, y así sigue. Bien. Como ven, ya acá no va a quedar líneas así, puntos alineados que cuando yo una con una recta me quede una recta perfecta y eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá tengo el mismo porcentaje, en las dos muestras que hice me dio 1,5% de materia prima, pero me dieron diferentes productos no conformes. Entonces ahí ya va a haber un error. Bien, ¿qué me va a quedar acá? Yo voy a tener abajo 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a esperar que me quede corto. No me va a alcanzar la hoja, ahí está. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O sea, acá voy a tener los productos no conformes y acá voy a tener el porcentaje de materia prima, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, voy a tener, a ver, 1%. Bueno, vamos a poner acá 2, 3%, ¿sí? Esto es el porcentaje. Bien. Entonces, fíjense que acá tengo, por ejemplo, en la primera muestra hice 1%, me dio, bueno, 10. Vamos a suponer que 10 está acá arriba. Listo, sería este puntito. Después, cuando hice en la segunda, me dio un 2%, me dio 5. 2%, 5. Vamos a suponer que está por acá. ¿Sí? O sea, acá 2% y acá supongamos que está el 5, ¿sí? Me dio este punto. Después, 1,5% acá en el medio, entre 1 y 2. Me dio, por un lado, 5. Acá, justo a la misma altura que este. Y por otro lado, me volvió a dar 1,5, pero me dio 6. Por acá. Después me voy a otro dato, 3%, me dio 2. Acá. ¿Sí? Bueno, si yo sigo acá tirando valores, supongamos, no sé, que acá me dio ahora 4%, me da un producto no conforme. Vengo acá 4, 1, ¿sí? Bien. Capaz que sigo tirando datos
y me dan punto por acá, me dan punto por acá, ¿sí? Bien, por eso se llama gráfico de dispersión, ¿sí? Porque tengo como puntos dispersos por todo el plano, ¿sí? Por todos los ejes, por todo el plano que me forman los dos ejes. ¿Qué va a pasar esto? Bueno, casi siempre se usa en el Excel, ¿sí? La herramienta de gráfico de dispersión te tira la línea, ¿sí? La línea de tendencia. Acá ven que habla, dice, con una línea de tendencia que no cruza todos los puntos. Bien, va a surgir una línea de tendencia que se llama así. Vamos a suponer que no sé, que va a ser esta de acá, por ejemplo. Va a salir una recta, ¿sí? Y lo que dice es que aproximadamente tiene que haber el mismo número de puntos por debajo de la línea que por arriba, ¿sí? Básicamente es como que la línea es un promedio, ¿sí? Un aproximado entre todos esos puntos, esos datos. Entonces te tira una línea aproximada, una recta, una lineal aproximada, que es como un promedio, ¿sí? O sea, ¿qué va haciendo? Va agarrando. Pasa que hay varias formas de calcularla, pero bueno, casi siempre uno en el Excel lo hace y listo, ya te la tira. Pero bueno, lo que va a ir haciendo esto es decir, bueno, a ver, entre todo lo que, por ejemplo, todos los que tienen un producto no conforme, bien, entre todos los porcentajes que me dio, es como que hace un promedio y como que, bueno, en el promedio marca un punto. Después cuando me da 1,5%, bueno, en el promedio marca el promedio entre todos esos puntos que me dio 1,5%. Y es como que va haciendo un promedio de todo y bueno, y ahí sí se va a comportar como una lineal, como una recta. Entonces te hace esa recta que es un promedio de todos los datos que vos tenés en el plano, ¿sí? Entonces, como dice ahí, aproximadamente, a veces puede quedar un punto más arriba, un punto más abajo, pero aproximadamente esa línea de tendencia me debería quedar la misma cantidad de puntos, datos, por arriba y por debajo de esa recta, ¿sí? Pero bien, estos gráficos de dispersión más que nada se usa cuando tengo una tabla larga de muchos valores, experimentos, por ejemplo, hago un experimento sobre cierta partícula o sobre cierto virus, por ejemplo, entonces cuando veo que no se empieza a comportar linealmente, que no sé, si 1% de materia me dio 10, 2% me da 20, o sea, el doble, y va comportándose como linealmente, sino que pasa esto, que para mismos datos tengo diferentes resultados, como pasa acá en el caso de 1,5. Fíjese que dos veces me dio 1,5, entonces, y acá tengo dos datos, me dio 7 y 6. Entonces ahí ya, bueno, ahí está pasando algo. Ya una función no puede ser porque estoy teniendo dos imágenes para un mismo dominio, para un mismo valor del dominio. Y eso ya no sería una función, ¿sí? Entonces, como ya no se está comportando como una función, bueno, acá entonces es el de dispersión, ¿sí? Entonces, eh, hago esto, aparte como estoy teniendo datos igual y eso, yo acá necesito un aproximado. Ve que acá, y repaso contexto a la pregunta de la compañera, ¿siempre te va a dar aproximado o siempre te va a dar exacto? Bueno, dependiendo, en los gráficos que venimos viendo hasta ahora, siempre eran exactos. O sea, el circular eran porcentajes exactos, 7%, 40%, o sea, exacto. El de barra también, porque yo marco, no sé, Alemania tuvo 30, bueno, marco en 30 y dibujo el rectángulo hasta 30 y me da exactamente, son 30 los embajadores que tuvo Alemania, por ejemplo. Entonces es exacto también. ¿Sí? Lo mismo que, ¿cómo es? Que en el circular, en el lineal también, porque en el lineal yo digo 1 kilómetro, 2 litros de nafta, es exacto. Y cuando voy marcando el punto me da toda esa recta, que lo que me decía, toda esta recta, volvemos a toda esta recta es que cualquier valor que yo tome de acá, del dominio, de los kilómetros, cualquier valor, cuando lo marque para arriba y choque al gráfico, eso me va a dar un valor acá, en el I, en la nafta. Entonces, la recta me dice eso, que no son solo los puntos que yo marqué acá, ¿sí? Estos puntos que marqué acá, sino que toda la recta, cualquier punto de esa recta, me va a dar 1 kilómetro y una nafta. 1 kilómetro y una nafta. Acá, litro de nafta, kilómetro. O sea, todo relacionado, ¿sí? Entonces acá es exacto también. Pero acá ya en el de dispersión, bueno, acá en el circular también, como dijimos recién, en el de dispersión ya no es exacto, ¿sí? O sea, yo tengo exactos los datos, ¿sí? Porque los datos que yo marqué son exactos. Un porcentaje, o sea, 1%, 10, o sea, son exactos. Pero la línea de tendencia, que me da como un aproximado de cómo se comporta esta situación,
Ya esta es una aproximada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta recta yo no voy a encontrar todos estos puntos. Fíjense que todos estos puntos, por ejemplo, de acá, todos estos de acá, están por fuera de la línea. ¿Sí? Pero bueno, esta línea de tendencia me da un aproximado, ¿sí? De la situación. Pero bueno, los puntos sí son exactos, pero la línea de tendencia ya no, ¿sí? Por eso se llama también gráfico de dispersión, ¿sí? La dispersión me da... bueno, dale, buenísimo. Igual queda grabada, así que después se sube. Los gráficos, digo, la dispersión me da esto, ¿no? De disperso, de como que se dispersaron todos, estaban todos capaz alineados y de repente se mezclaron, se corrieron, ¿sí? Digamos, a eso trata la dispersión. Bien, ¿se entendió esto? Sí. Bien. Sí, Bueno, sí. vamos a ver, ¿alguna duda que tengan de lo que es estos gráficos? No sé, como les digo, algún ejercicio que haya quedado, alguna duda particular que tengan. Y si no, así ya paso, digamos, paso a histogramas. Acá sí, si quieren pueden consultar la duda que tenían hoy, o salvo que ya fue contestada cuando fui explicando, pero pueden contestar. No, no, me parece que viene en lo que sigue, porque está relacionado con los gráficos de burbuja y de la relación de proporcionalidad, eso es lo que yo tengo duda. Me parece que todavía no está acá. Ah, ok, bueno, igual, ahora última lo vemos al final, porque igual lo de, ¿cómo es? Lo de gráfico de burbuja, polares, el de un nodo que tiene que ver con grafos y la distribución de frecuencia, lo vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, ahora de última lo vemos, ahora al final Ok, al final lo chumeamos un poco, si querés. ¿Sí? sí, sí. Bien. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna persona más que tenga alguna duda de todo esto? Y si no, paso a lo que es histograma. Bien, pasemos a histograma entonces. Bien, bueno, copien también, dicto. Este sí es un poco largo. Pongan histogramas y polígono de frecuencia. ¿Listo? Bien. Histograma, pongan. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Punto aparte. Se utilizan para variables continuas o para variables discretas, coma, con un gran número de datos y que se han agrupado en clases. Sí, ahora vuelvo a repetir. Bien, repito todo esto hasta ahí. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras. Punto aparte. En forma de barra. Bien. Se utilizan, punto aparte, se utilizan para variables continuas o para variables discretas. Coma.
con un gran número de datos, coma, y que se han agrupado en clases. Punto aparte. En el eje de abscisas, ¿sí? O si quieren pongan entre paréntesis, eje horizontal. Vuelvo a repetir, en el eje de abscisas, entre paréntesis, eje horizontal, se construyen unos rectángulos en el eje de abscisas, entre paréntesis, eje horizontal, se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo. Vuelvo a repetir hasta ahí. En el eje de abscisa se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo, coma, y por altura, coma, la frecuencia absoluta de cada intervalo. Vuelvo a leer todo por si alguno se quedó. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, punto aparte, se utiliza para variables continuas o para variables discretas, coma, con un gran número de datos, coma, y que se han agrupado en clases, punto aparte. En el eje de abscisas, entre paréntesis, eje horizontal, se construyen unos rectángulos que tienen por base la amplitud del intervalo y por altura la frecuencia absoluta de cada intervalo. Y ahora igual en el ejemplo vamos a explicar vamos a analizar la definición viéndolo ya en el gráfico. Y ahora pongan, punto aparte, voy a dar lo que es la idea de variable continua, variable discreta y de frecuencia absoluta, que son las tres palabras raras que aparecen, digamos, en la definición. Bien, punto aparte, pongan variables continuas, 2 puntos. Espero un rato para que terminen de copiar por si se quedaron. Bien, variable continua, 2 puntos. Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Vuelvo a repetir, variables continuas, 2 puntos. Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Ahora voy a explicar igual eso. Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Punto aparte, variables discretas, 2 puntos. Van a poner exactamente lo mismo, pero acá no existen. O sea, no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. ¿Sí? Le doy tiempo para que copien. O sea, lo mismo que pusieron en continuo lo ponen en discreta, pero en discreta le agregan el no. O sea, no existen.
Bien. Bien, bueno, repito rápidamente las dos variables por si alguno se quedó y vamos a lo de frecuencia absoluta. Variable continua. Existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Variable discretas, 2 puntos. No existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Punto aparte, frecuencia absoluta, 2 puntos. Frecuencia absoluta, 2 puntos. Es un número de veces que se repite un resultado en el conjunto de todos los observados. Vuelvo a repetir. Frecuencia absoluta, 2 puntos. Es un número de veces que se repite un resultado en el conjunto de todos los observados. Bien. Vamos con el ejemplo. Yo tengo una tabla. Vamos a poner edad. 27, 32, 32, 37, 37, 42, 42, 47. FI, que es la frecuencia absoluta. Y acá vamos a poner 4, 6, 7, 3. Y acá agregamos el total, ¿sí? Que sería 20. Bien, a ver. Oralmente voy a dar la idea de cómo me armo este cuadro, ¿sí? Supongamos que estoy viendo, no sé, a ver un ejemplo que se me ocurre. Supongamos que voy a un lugar que hay un evento y quiero ver, ¿sí? Las edades de todas las personas que hay en ese evento. Yo veo que hay 20 personas en ese evento, vamos a suponer, no sé, en un cine, en un teatro, no importa dónde. Digo, hay 20 personas, entonces digo, bueno, voy a preguntar las edades de esas personas, ¿sí? Y ahí empiezo a preguntar las edades. Entonces supongamos que me dice, no sé, 28 años, 29, 30 años, 31, 32, 35, supongamos que hay otro de 35, vamos a poner 36, 33, ¿sí? A ver, 32, 5. Y otro más de 32. Después otro me dice, no sé, 39, 40, 40 otro más, 41, 40, 39, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno de 38. Y después hay tres que me dicen 43, 44 y 47. De 44, ahí está. Bien, todas estas 20 personas me dijeron estas edades, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, a ver, voy a separarlos en intervalos. Entonces voy a decir, por un lado voy a separar los que están entre 27 años y 31, en realidad, porque acá puse 32, pero no lo incluyo. ¿Sí? Cuando tengo el paréntesis es que no estoy incluyendo el número. Cuando tengo el corchete es que lo estoy incluyendo, ¿sí? Bien. Entonces me armo intervalos. Fíjense que todos los intervalos, ¿sí?
tienen 5 de ancho, por así decirlo. ¿Cómo me doy cuenta? A ver, agarro el primer intervalo, 27, 32. ¿Y qué hago? Hago 32 menos 27 para ver cuántos números, digamos, están adentro. Bueno, esto me da 5, ¿sí? Y fíjense que si agarro todo, el intervalo de 32, 37, ¿sí? 37 menos 32 me da 5 también. 42 menos 37 me da 5 también. O sea, este es el ancho del intervalo, ¿sí? Entonces, que ahora vamos a ver en dónde se ve eso en el gráfico. Pero bueno, todos los intervalos van a tener 5, ¿sí? De 5 en 5, bien. Entonces, me armé los intervalos y ahora empiezo a contar de todos los datos que yo tengo. Por eso dice que el histograma es una representación gráfica que se utiliza con una gran cantidad de números de datos. Entonces yo acá tengo 20 datos y lo tengo que ubicar en un gráfico. Bueno, entonces digo, me armo intervalos, ¿sí? Que esos son los intervalos de clases, ¿sí? Se llaman así, ahí en la definición cuando aparecen y que se han agrupado en clases. Bueno, son intervalos de clases. Entonces yo acá hice 4 intervalos. Y empiezo a contar los datos. Digo, bueno, a ver, acá tengo que buscar de todas las edades que me dijeron, cuántas personas están entre 27 años y 31, ¿sí? Porque, como dije nuevamente, el 31 lo incluyo. Bien. Entonces digo, bueno, acá tengo 28, uno de 29, uno de 30, uno de 31. Ya el 32 no lo cuento. Entonces digo, hay 4 personas que están dentro de ese intervalo. Entonces la frecuencia absoluta, como dijimos ahí en la definición, la frecuencia absoluta es un número de veces que se repite, ¿sí? Un resultado en el conjunto de todos los resultados observados. Entonces, ¿cuál sería un resultado acá? Bueno, tener entre 27 y 31 años. Ese sería un resultado. Bien, de todos los datos observados. ¿Cuántas veces se repite que tengan entre 27 y 31 años? 4. ¿Sí? Son estos 4 que están acá. Bien, entonces la frecuencia absoluta es 4. Vamos al siguiente intervalo, los que tienen de 32 años a 36 sería. Bueno, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 datos que se repiten que están dentro de ese dato, de ese intervalo. Listo, la frecuencia absoluta entonces es 6 como pusimos acá. Bien, lo mismo hago con el resto. Bueno, ¿cuántos hay que tienen entre 37 y 41? Bueno, pues me pongo a contar acá, me da 7 de esta edad y 3 de esta edad. La suma de toda la frecuencia absoluta me tiene que dar el total de datos que yo registré. Si a mí acá la suma de la frecuencia absoluta me está dando 19 y yo le pregunté a 20 personas la edad, bueno, hay algo que hice mal. Hay un dato ahí que me está faltando agregar, ¿sí? Bien. Una vez que me armo esa tablita, una vez que me armé la tablita, ya me voy al gráfico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Voy a armarme los intervalos. Por ejemplo, voy a poner acá, como voy a arrancar del 27, acá lo que se hace se pone como algo así, acá, como una, si viste con el electrocardiograma que hace como esto, y después avanza, bueno, se hace así como para indicar que como que acorté la recta porque arranco del 27. Bien, 27, 32, y fíjese que esto, acá está lo de esta, bueno, termino de escribir todo y ahora lo explico. 37, 42 y 47. Bien. Y bueno, acá arriba vamos a poner 2, 4, 6, 8. Bien. Ahora, ¿qué me dice que es el histograma? A ver, en el eje de abscisa me dice que sería el horizontal, ¿sí? El horizontal, que sería como mi eje X, ¿sí? Dice que se van a construir rectángulos, ¿sí? Que tienen por base, ¿sí? A ver, recordemos por las dudas, digo. Yo tengo un rectángulo. Supongamos que tengo un rectángulo así o tengo un rectángulo así. Bien, la base en este caso es esta, la base acá es esta, ¿sí? La base siempre es donde apoya. Y la altura sería esta. Esta sería la altura y en este caso esta sería la altura, ¿sí? Y esta es la base. Bien. Un poco de geometría como para recordar esto, digo. Bien, entonces, ¿qué me dice acá? Dice que los rectángulos van a tener como base, ¿sí? La amplitud del intervalo. ¿Qué sería la amplitud? 5. O sea, lo amplio. O sea, que cuánto tiene de extensión ese intervalo. O sea, cuántos números son en ese intervalo.
Entonces, como vimos acá, todos los intervalos tienen de amplitud 5, ¿sí? 5 valores en cada intervalo. Entonces, esto de acá, todos van a medir 5 de base, esos rectángulos que se armen, ¿sí? Y eso siempre tiene que ser igual. Bien. Eso por la duda, remárquelo con rojo, con colorcito. Digo, siempre tienen, en el histograma, siempre las bases de esos rectángulos tienen que ser iguales. Bien. Y dice que por altura van a tener la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de datos que se repiten en cada uno. ¿Sí? Entonces, vamos con el primero. El rectángulo que va a tener como base de 27 al 32 tiene como frecuencia absoluta al 4. Entonces, voy a tirar líneas imaginarias del 27 y el 32 y una horizontal en 4. Y ahí me queda dibujado ya el rectángulo. Sería este y sería este. Bien, ahí tengo un rectángulo. Me voy ahora al 32 al 37. Me dice frecuencia absoluta 6. Tiro la línea imaginaria en 6. Acá la de 32 ya la había tirado. La de 37 la tiro. Y acá me queda dibujado el rectángulo. Bien. Vamos ahora al de 37 a 42. Me dice 7. Acá entre 6 y 8. Tiro la línea imaginaria. Tiro la de 42 que falta. Sería este acá y este acá. Bien. Y ahora del 42 al 47, 3 me dice. O sea, acá entre 2 y 4 tiro la línea imaginaria. Tiro acá en 47 y me queda este rectangulito. Bien. Listo, ahí dibujé el histograma, ¿sí? Ese sería el histograma. También me da datos. A ver, acá capaz que, a diferencia del dato del gráfico de barra, acá es como capaz, bueno, a ver, ¿qué estoy leyendo? Tengo que ver primero qué es lo que estoy leyendo. Bien, tengo datos. Las bases de esos rectángulos son ¿cómo es? Un cierto intervalo de edades. Ya no me da una edad justa, sino, bueno, entre 27 y 32 años. Entre 32 y 30, digo, un intervalo de edades. Pero bueno, no me deja de hablar de edades, ¿sí? De una cierta cantidad de grupos de personas. Y el dato del eje Y, el eje vertical, me da de dato la cantidad de edades que hay en cada intervalo. O sea, la cantidad de veces que se repiten esas edades, ¿sí? A ver, ¿se puede hacer con edades particulares? Sí, también. Obviamente me va a quedar un gráfico más largo, pero por ejemplo, si yo agarro y digo voy a un jardín y digo, bueno, a ver, un jardín, ¿cuántos nenes de 4, de 5 y de 6 años hay? Bueno, entonces voy a poner 4 años, 5 años, 6 años. Empiezo a contar la edad de todos los nenes y digo, bueno, hay, no sé, 15 chicos de 4 años. O sea que la frecuencia absoluta va a ser 15. Hay 20 de 5 años y hay, no sé, 10 de 3 años. Bueno, lo voy a poder hacer por edad también, ¿sí? En el caso, por ejemplo, este del jardín, bueno, uno dice es más fácil porque son 3 edades nada más. Entonces, me va a quedar un histograma de 3 barras con diferentes tamaños, obviamente dependiendo de la cantidad de veces que se repiten los chicos de 3 años, los chicos de 4 y los chicos de 5. ¿Por qué acá uso intervalos de edades? Porque como son 20 personas, y como es un evento donde pueden entrar personas de cualquier edad, ahí me puedo encontrar con que tengo 20 personas distintas de diferentes edades, supongamos, entonces tengo que hacer 20 rectángulos, ¿sí? Que encima, a ver, encima, si yo llego a tener 20 personas acá, supongamos, una que tiene 10, una que tiene 10, una que tiene 11 años, una que tiene 12 años, una que tiene 13 años, una que tiene 14 años, una que tiene 15 años. Vamos a suponer, bueno, hasta 16. Supongamos que conté 7, le pregunté a 7 personas y me dijeron todas de edades diferentes. Bueno, en este caso, todos los rectángulos van a ser de 1. ¿Sí? Porque cada uno, o sea, tengo 7 personas donde cada uno tiene diferentes edades. El tema es, por ejemplo, si le pregunto a 21 personas, y bueno, acá me da, por ejemplo, no sé, que de 10 años, vamos a suponer acá, de 10 años tengo 2. Que de 11 años, ponele, tengo 1. Que de 12 tengo 3, por ejemplo. Digo, y se me van armando como diferentes grafiquitos, ¿sí? Ahí está. Digo,
Bueno, lo puedo hacer. Lo que pasa es que, bueno, mientras más edades individuales pongo, es como que me va a quedar un montón de rectángulos. Por eso cuando tengo variedad en los datos, trato de armarlos en clases, ¿sí? En intervalos de clases, o sea, en intervalos. Bueno, encierro más o menos una determinada en un intervalo, otra en otro y listo, ¿sí? Es más fácil. Bien. Una vez que me armé el histograma, listo, ya está, ese es el histograma. Bien. Ahora, ¿de qué venía acompañado esto? Del polígonos de frecuencia. Esto es simple. A ver, voy a agarrar en cada rectángulo que me quedó y voy a marcar el punto medio, ¿sí? ¿Qué es el punto medio? Es la mitad, ¿sí? O sea, yo me voy a parar acá. A ver, entre 27 y 32, dijimos que miden 5, el punto medio va a ser en 2,5, ¿sí? Entonces me paro acá en 2,5, que va a ser en este caso va a ser en 29,5, ¿sí? 29,5, trazo ahí la vertical y acá marco el punto, ¿sí? Y ahí marqué el punto medio de ese rectángulo. Bueno, exactamente voy a hacer lo mismo con todo. Marco el punto medio. Punto medio acá, el punto medio acá y el punto medio acá. ¿Sí? Bien, marqué todos los puntos medios. ¿Qué hago ahora? Los uno con rectas. Voy a arrancar acá desde el eje. Voy a unir el primero, acá. Bien, uní el primero. Ahora voy acá, uno con el segundo. Después voy acá, uno con el tercero. Después uno acá con el cuarto. Bien, y acá vuelvo al eje. Y ahí está. Entonces, esa especie de figura que me quedó uniendo todos los puntos, ¿sí? Es el polígono de frecuencia. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? ¿El resto qué dice? ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda de los histogramas? No es difícil, pero es largo. Entonces, por eso necesito saber si se entendió o si quedó alguna duda. ¿Se entiende? Bien, bueno. Bueno. No, bueno, nada. Hoy vamos a llegar hasta acá. Dudas, fíjense, a ver, dígame si tienen alguna duda con algún ejercicio, con algo que tenga que ver con el histograma y todo eso, y lo vemos. Y si no, bueno, si quieren, ya cortamos hoy acá. Ya, como digo, en la clase que viene vamos a ver lo de gráficos polares, de burbuja, de rectángulos y el grado de un nodo, lo que es nodos, que tiene que ver un poco con lo de grafos. Pasa que vamos a ver lo básico, lo que es un nodo y una conexión nada más. Eh, y después, bueno, lo de la distribución de frecuencia, parámetros centrales, todo eso lo vemos para la clase que viene. Si no tienen ninguna duda, bueno, listo, pueden ir saliendo si quieren. Ahora igual, la compañera, no sé si sigue la compañera que me había preguntado lo de burbuja. Sí. Ah, bien. Bueno, a ver, esperen que, bueno, termino de grabar. Así ya queda esta clase.